Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 5 de marzo de 2012. En la mesa de trabajo se encuentra hoy don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Madalena. Un placer como siempre. A mi izquierda, don José Manuel Estón, es profesor de Humanidades. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, un placer, como siempre. Bien, pues empezamos con el primero de los temas de la noche. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Es un texto de la carta a los Hebreos 10:24 que exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios y que sirve de base al mensaje de Cuaresma de Benedicto XVI. Unas palabras magistrales en un tiempo en el que los seres humanos vivimos el puro individualismo, nos hemos olvidado del vecino, del próximo, del prójimo y estamos perdiendo casi la empatía. Don Francisco, muy oportuno el mensaje de su santidad. Y muy actual, entiendo que es una situación muy actual por varias cuestiones. Primero porque apunta a la necesidad de fijarse en nosotros, de no dejar pasar, de no ser indiferentes, de no mirar hacia otro lado cuando alguien lo puede estar pasando mal o puede necesitar tu ayuda, incluso cuando esa ayuda no te es solicitada o te resulta más cómodo no darla. Nos fija la atención en los otros. Tiene varias frases o varias palabras que tienen un hondo calado. Nos dice que la Sagrada Escritura nos pone en guardia contra la anestesia espiritual. Eso es una cosa muy actual. Es decir, estamos en una sociedad un tanto anestesiada, un tanto, por decirlo vulgarmente, pasota. No miramos a los problemas de los demás, bastante tenemos con los nuestros. Yo, que soy liberal y entiendo y defiendo el individualismo, no se debe confundir eso con un pasotismo o con una falta de responsabilidad hacia los otros. Tiene unas frases sacadas de las Sagradas Escrituras pues bastante actuales también. A mí, por destacar algunas, diría una en la que dice: reprende al sabio y te amará, da consejos al sabio y será más sabio todavía, enseña al justo y crecerá su doctrina. Esas son frases de un hondo calado, más allá incluso de la trascendencia que pueda tener para los católicos. Es una frase que invita a la reflexión de todas las personas. Y luego hay una cosa que a mí me parece fundamental, que es que huye de todo relativismo. Ayuda al prójimo, pero ten claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y destaco una de las frases que es bastante demoledora, por utilizar un lenguaje coloquial, que dice que frente al mal no hay que callar. Un poco recogiendo el testigo del anterior Papa, ¿no? Me parece muy oportuno y, sobre todo, una vez más, este Papa nos alienta a pensar, más allá de lo que significa para los católicos la doctrina del Papa, incluso para la gente que no es católica. Sí. Se le debe leer y se le debe entender. Sí, a mí me gusta también especialmente esa parte, ¿no? Caridad con el prójimo también, la caridad de advertirle, ¿no? Aquello que está mal, no con amonestaciones, no de mala manera, siendo propositivo, pero sí el sentido recto de las cosas. Don Domingo. Sí, efectivamente, yo comparto estas reflexiones. Yo, por hacer una mención, antes comentaba con don Pablo, los lunes estoy en sesiones de quimioterapia en el oncológico en Santiago, bueno, acompañando a mi madre, y eso sí que efectivamente en el mundo en el que nos movemos de frivolidad, de falta, hay otra mención a las atinadas que dijo don Francisco, que creo que también es muy oportuna, de falta de atención al prójimo, fijarse, porque el Papa es un gran intelectual, hace mención al verbo griego de conectar, de observar bien, de estar atentos de manera consciente con las necesidades del prójimo, y ahí hace una mención a lo de la viga en el ojo, que uno no es capaz de reparar a la viga en nuestro propio ojo y sin embargo es capaz de percibir perfectamente una brizna mínima en el ojo de los otros, y por tanto yo creo que la atención debe de ser
comprendida en el entorno, de que por eso yo hacía mención a esa reflexión antes lo comentábamos con don Pablo, de oncología. Mire, si estamos todos exactamente, hay otra reflexión también muy interesante sobre lo que el tiempo que se nos ha dado en nuestra vida. Como juristas sabemos que es un tiempo en precario, de una graciosa concesión, y es preciso tenerlo en cuenta no solo para ayudar en un mundo como el actual, impregnado de utilitarismo, porque lo peor no es la corrupción económica, con ser gravísima, es el deterioro moral, la corrupción de valores que existen. Y evidentemente yo creo que ayudar y dejarse ayudar. Hay dos menciones también, ya que lo mencionaba don Francisco, del buen samaritano, el sacerdote y el levita, que dan un rodeo para evitar precisamente con indiferencia pues atender al hombre al que los saltadores lo habían absolutamente despojado de todo. Y la otra, la del rico, el rico Epulón, ¿se acuerdan ustedes? Que pues por supuesto hace caso omiso del pobre Lázaro, que estaba muriendo de hambre delante de su puerta. Bueno, pues esas reflexiones en el mundo, en el siglo XXI, creo que siguen teniendo perfecta vigencia y actualidad, y por eso le agradezco mucho la oportunidad de hacer en público estas reflexiones. Vamos a enviarle un saludo para su mamá, don Domingo. Muchas gracias. Que sabemos que va muy mejorada. Con mucho ánimo, por lo menos. Sí, vamos a darle mucho ánimo. Y quiero, si me permite, un segundo, ya que me lo ha puesto, felicitar, por supuesto, al jefe de oncología, el doctor López, que recientemente fue entrevistado en esta casa, y a todo el personal, no solo por el trato clínico, que eso no depende de ellos, sino por el trato tan cariñoso, tan humano, todo lo que aquí aparece reflejado en las palabras del Santo Padre, lo veo yo todos los lunes en el servicio de oncología de Santiago. Pues un saludo, un cariño para todos ellos. Don José Manuel. Sí, este mensaje de Cuaresma de Benedicto XVI, esta llamada a prestar al otro caridad, buenas obras y atención, viene muy bien para iniciar los temas diversos que vamos a tratar conforme a hacer el bien y proteger los derechos de los ciudadanos, el derecho a la vida, entre otros, porque el bien suscita y protege la vida y la fraternidad y la común unión. Y precisamente este mensaje de Cuaresma es la fase previa, anunciadora, de la Semana Santa, por la cual Jesucristo dio la vida por nosotros. Y aparte de dar la vida por nosotros, pues mantuvo las tres virtudes teologales que luego todos queremos llegar a ser el día de mañana si acogemos a Cristo, el fruto de Cristo, ¿no? Que sería mantenerse firmes en la fe, también sería caridad y buenas obras, y por último acercarse al Señor con esa fe, ¿no? A veces tenemos casos también, porque mi padre también tuvo un problema con el tema del cáncer, fallecido, pero siempre, durante toda su vida, promovió estos valores y además que haciendo el bien uno se siente mejor consigo mismo y está en común unión con la comunidad, que es justo el mensaje final que se deduce de las palabras de este gran intelectual que tenemos por Papa. Así es usted como es, teniendo un padre como el que tuvo. Don Pablo. Bueno, yo en general todos los mensajes del Papa Benedicto XVI me parecen muy actuales, muy necesarios además, y considero que, y digo necesarios porque están en lo que yo creo que le faltaba a la Iglesia, que era definitivamente intentar introducir en la fe a una generación de jóvenes que no lo tienen nada fácil. A mí es lo que más me gusta de los mensajes papales, del de Cuaresma y de los anteriores. Creo que ya lo dije una vez en esta tertulia, sus dotes en este sentido, para mí, de
los dos, es mejor incluso que los dos papas anteriores con los que yo he vivido, ¿no? De Pablo VI para atrás, pues no tengo esos datos como para decirlo, ¿no? Sí. A mí me parece un magnífico orador y con unos mensajes sin nada de demagogia, que era un poco lo que se le acusaba, sobre todo a Pablo VI, ¿no? Y tremendamente, efectivamente, actuales, como han dicho ya los contertulios. Enunciaba esto don Francisco Tarrío, la importancia de la corrección fraterna, ¿no? Para caminar juntos hacia la santidad. Y leo textualmente este párrafo que dice: una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así. Y bueno, pues alude ahora al apóstol Pablo, y efectivamente nos hace trabajar en la corrección espiritual. Y esto nos va a venir muy bien para los temas que vamos a comentar a continuación. Introducimos ya el segundo. El 26 de marzo se celebra la Jornada por la Vida, un día que tiene como fin reflexionar sobre el derecho a la vida como don sagrado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Estos días previos a esta jornada estamos viendo en los medios de comunicación una serie de noticias que desde luego nos dejan destrozados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hace una semana o dos nacía en Andalucía una nueva niña de los llamados bebés medicamento, que producto de la manipulación de embriones. Yo siempre digo que Dios bendiga al niño que nace, bendito niño, pero nadie dice la verdad oculta y aviesa que se esconde tras esto. Y es que para que estos niños mal llamados bebés medicamento nazcan, hay que, como dice nuestra amiga y contertulia, la doctora Elvia Temprano, hay que echar unos cuantos seres humanos al cubo. Se eliminan porque no nos sirven en ese momento. Don Domingo, empezamos por usted, sobre la manipulación de embriones y estos niños que además se nos presentan en la prensa con gran bombo y bueno, pues mostrándonos que es algo pero fantástico, un gran avance de la sociedad, de la ciencia, etcétera. Sí, yo no tengo conocimientos hasta ese punto científicos, pero sí que alguno de los del artículo... Son seres humanos, sí, que se matan, vaya. Sí, no, que digo que el artículo que he leído suyo sobre aborto después de nacer... Esto es para el cuarto de los tres. Bueno, no, pero digo que desde el punto de vista jurídico en España no hay ninguna duda que la persona se determina por el nacimiento, pero también el concebido se tiene, como sabe don Francisco, por nacido para los efectos que le sean favorables, y la personalidad surge justamente con el nacimiento, con vida, enteramente desprendido del seno materno. Hasta hace poco se decía que viviera durante 24 horas, pero es cierto que es un momento crucial, no solo porque... Pero eso son leyes del derecho positivo, sí. Domingo, hecho por personas, en definitiva. Bueno, en 1869, sí, pero efectivamente, bueno, pero quiere decir que si va desde otra perspectiva sobre la existencia es la que viene determinada por la propia esencia del ser humano, por lo tanto, evidentemente yo... Vamos, que desde el momento de la concepción es un ser humano, sí. Y si estamos desechándolo, eligiendo a alguien que sea compatible para pues curar a ese bebé, pues bueno, estamos tratando, sí, estamos de todas maneras ahí, aunque yo tampoco, pero antes hablándolo y efectivamente es legal, es de acuerdo a la ley de reproducción asistida que se promulgó en el 2007, gobernando Zapatero, porque era una apuesta del ministro entonces, Bernat Soria. Sí, ley de reproducción asistida anterior, que tenía un conjunto de barbaridades jurídicas, entre otras cosas porque el doctor Palacios, a la anterior a esta, la hizo un médico. Es como si yo me pongo, pues efectivamente, pues no sé, a practicar cualquier tipo de actividad médica. Pues, sí. Tenemos que decir también que es nazismo puro y duro, que esto ya lo hacían los nazis en la medida que podían.
Sí, todo este tipo de cosas que se aplican como medio de selección, es como cuando se seleccionan las razas animales, ¿no? En este caso, para conseguir un bebé medicamento. Si bien es cierto que esa ley que se promulgó promocionando la reproducción asistida en el año 2006, como bien decías, abre un poco, se ha ido un poco de las manos, como todo en estos casos. ¿Por qué? Porque el bebé medicamento, resumiendo el tema, es que como una pareja tiene un bebé enfermo, con su pleno consentimiento se le practica este tipo de reproducción asistida para obtener previamente una selección para evitar y quitar las taras genéticas que tiene el bebé enfermo, se selecciona para conseguir embriones, clones, con efectos terapéuticos. ¿Qué ocurre? Que primero, ha habido solo 2 casos en España. Segundo, ninguno se ha aplicado hasta el momento, porque además no solo la carga hormonal que tiene que padecer la mujer en estos casos, sino también que después de conseguir, obviamente los padres están contentos, ¿no? Porque ven la posibilidad de curar a su hijo enfermo, pero al mismo tiempo hay otra segunda, y a cabo otro segundo riesgo, que es, aparte de desechar los clones, que pueden ser válidos, que se está destruyendo la vida humana, es el riesgo de que la mujer, de que el niño tiene que recibir una operación de trasplante con la carga de una segunda operación, una intervención quirúrgica para curar. Entonces sí, no está... Que no hay una seguridad total. Efectivamente, y no se ha llegado al final. Pero bueno, aunque se llegara y aunque fuera todo perfecto, no podemos estar de acuerdo. Por eso tenemos que cumplir con nuestra obligación y desvelar un poco. Don Francisco. Sí, es que además yo podría opinar como jurista, podría opinar como... Bueno, pero yo creo que es una cuestión de orden moral, puramente de orden moral. Es decir, porque además las derivadas de una moralidad equivocada pues nos pueden llevar a unos territorios muy pantanosos, muy farragosos. Es decir, si uno parte de la vida, de la premisa de que la vida es un valor en sí mismo, cualquier vida, independientemente de la potencialidad que desarrolle, sea discapacitado, no sea discapacitado, sea enfermo, no sea enfermo, sea sano, pues desde ese punto de vista no cabe otra cosa que derivar la defensa total de esa vida. Es decir, encaja un poco con el mensaje que habíamos hablado de Santo Padre, es decir, si el hecho de que usted no vea lo que se desecha no quiere decir que no se deseche, y esta sociedad está un poco anestesiada en ese sentido, solo miramos el efecto, el utilitarismo que decía don Domingo muy bien, no nos paramos a pensar la trastienda de todo esto, y la trastienda es que todo ser al que se le deje un desarrollo potencialmente natural es un ser vivo, es un ser humano. Todo lo que sea sesgar esa potencialidad, ese desarrollo, es eliminar una vida, ni más ni menos. Después cada código moral de cada uno que lo acepte, pero a mí lo que no me gusta son las medias verdades o las medias tintas. Claro. Si se elimina una vida, se elimina una vida. Si usted está de acuerdo con ello o no, es su problema, yo estaré siempre en contra. Pero claro, no me gusta que se mezclen, luego entraremos supongo en el tema de cambiar las palabras. Es decir, los eufemismos. ¿Hay un bebé medicamento? Sí, lo hay que ver la trastienda de lo que hay ahí y analizarlo. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer pedagogía en este sentido, porque muchas personas saben, pero es que hay otros hermanitos que se tiran al cubo. Pues mire, sí, es que muchas personas no conocen esto y no saben la trascendencia. ¿Por qué? Porque han interiorizado que es una masita tal, que son un par de células, que es nada. Don Pablo. Pues yo, como ya lo habéis desgranado todos bastante bien, yo lo que me gustaría decir... Pero su grano ahí sigue. No, pero yo quiero darle el perfil político, es decir, hay que cambiar la ley de reproducción asistida que hicieron unos señores que no sabían, yo creo, bien lo que hacían, y yo creo que esto... Sí lo sabían. Pues bueno, pues si lo sabían, yo lo que creo ahora que hay que hacer, ya que se está arreglando todo, y el problema es que en Bruselas no se ha ni tocado este tema. Ni en Bruselas, ni en el Congreso, en ningún lado se toca este tema. No menciones Bruselas, a ver si nos van a cumplir el déficit. Y de hecho, cuando se votó la ley, el Partido Popular votó en contra. Exacto, votó en contra. Pues ahora que está en el gobierno, lo que tiene que hacer es cambiar la ley de reproducción asistida y así el orden moral... Eso se llama coherencia. Claro, bien, claro. Vamos con otro de estos temas, pues al hilo de las palabras del Santo Padre, pero que también fue noticia de estos días. Es una mujer embarazada de un embarazo gemelar, y uno de los niños tenía me parece que era una cardiopatía, entonces recurrió al aborto selectivo, a eliminar el niño malo.
y unos días después, unas semanas después, descubrieron que le habían eliminado el bebé bueno y había quedado el niño con malformaciones. El problema está ahora en que, bueno, pues la señora está indignada, quiere demandar a la clínica para que esto no ocurra más. Yo me pregunto, pues, ¿qué le contará esta mamá a su niño? ¿No, José Manuel? Sí. Este tema, para centrar un poco y intentar ser muy sucinto en la exposición, es el siguiente. Esta señora, esta pobre mujer, ya tuvo un embarazo ectópico hace unos pocos años. Ahí empezó todo, por lo cual perdió la trompa de falopio. De ahí los embarazos ectópicos muchas veces es una de las consecuencias físicas de abortos anteriores. Efectivamente, que para los televidentes pues simplemente es que el feto se desarrolla en parte fuera del útero, con todos los problemas que eso conlleva, centrando el tema. Entonces, después de eso, ella siempre ha tenido las ganas inmensas de ser madre. Entonces, ha tenido 7 intentos frustrados posteriores a ese embarazo ectópico, con lo cual ahí también se puede poner en duda el asesoramiento que haya podido tener por parte de los médicos o las ciertas clínicas de reproducción asistida. No vamos a entrar en temas económicos, vamos a centrar en temas. Entonces, ahora, el último caso que ha tenido esta pobre mujer es el siguiente, que por fin se queda embarazada de gemelos, un gemelo tiene una cardiopatía grave, el otro está sano, el hospital que la atiende le deriva a una clínica abortiva selectiva, concertada con el servicio de atención sanitario de la zona, y esta señora se persona a finales de diciembre en esa clínica. Y le abortan el niño. Le hacen una ecografía porque no estaba segura ni informada la señora y no estaba tampoco muy informada al parecer, y eso que había recibido el expediente clínico de la mujer, el ginecólogo, le hace una ecografía, dice que está todo bien y al final le practica y luego lo descubren de forma fallida, un par de semanas después. ¿Tenemos las palabras de la señora? Gema FM, la mujer que ha sido víctima de un supuesto error médico al estar embarazada de gemelos y sufrir un aborto selectivo del feto sano, ha expresado hoy a EFE su impotencia y rabia por lo sucedido. Cuando me lo detectaron estaba de 5 meses y cuando ya di a luz pues estaba de 6 meses y medio. Entonces, claro, es muy duro porque ya lo sentía, yo hablaba con ellos, estaba escribiéndole un diario, entonces pues eso, estaba poniéndole todos los días lo que sentía, cómo me levantaba, es que es muy duro. Por eso ha demandado el caso en una reclamación en la que su abogado pide 214.000 euros como indemnización. Gema cuenta que tras 7 intentos de embarazo por fecundación in vitro, su marido y ella estaban muy ilusionados. Eva Rodríguez, directora médica de la clínica El Sur Atocha de Sevilla, donde se efectuó el aborto, ha dicho a EFE que en este caso se siguió el protocolo habitual. Pero que en nuestra historia clínica lo que consta es que se hicieron las pruebas pertinentes con un equipo perfectamente cualificado y con un equipo técnico muy moderno. Se hicieron las pruebas pertinentes, en este caso una ecografía, en la que se comprobó que había efectivamente un gemelar con un feto afecto de cardiopatía y fue sobre el que se realizó el procedimiento. El aborto se practicó el 22 de diciembre y 2 semanas después, cuando acudió al hospital de Cádiz, el ginecólogo descubrió que el feto que había muerto era el sano. Bueno, yo tengo la sensación de estar en la Alemania del Tercer Reich. ¿Qué quieren que les diga? Bien, don Francisco. Yo tengo una duda. Además es que esta señora llora. Bueno, efectivamente, es una desgracia, yo la acompaño en su desgracia, pero por favor, ¿es el llanto por quién es? ¿Por quién doblan las campanas? Yo tengo una duda al respecto, yo no desconozco los pormenores médicos, no sé si ese otro gemelo que tiene la cardiopatía era viable, no era viable, si físicamente iba a ir adelante o no iba a ir adelante. La cuestión de fondo sigue siendo una cuestión de orden moral. La cuestión de fondo es por qué se va a la clínica abortiva a eliminar uno de los 2 fetos. Yo eso es lo que no sé, no sé por dónde van esos... Porque se quieren niños sanos, justo, que se quieren niños sanos y guapos y que luego el día de mañana sean ricos. Pero a veces... Usted sabe perfectamente que en el marco legal actual, porque aquí existe también, al margen de la cuestión legal y que usted dice también de la cuestión ética, mucho cinismo moral.
Sí, por supuesto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y hay multitud de sentencias y de reclamaciones de responsabilidad médica por diagnóstico erróneo o porque el supuesto típico de una persona a la que se le había llevado la práctica de la vasectomía, que después no resultó, pues porque no tiene una fiabilidad del 100%, parece ser, en cuanto al resultado, o aquel otro supuesto en donde no se le había detectado, porque parece que tampoco es al 100% susceptible de ser detectada, pues la alteración genética del síndrome de Down, por ejemplo, y que después reclaman porque eso no le permite, incluso nacido el niño, desarrollar el plan de vida que tenía el matrimonio. Por eso lo que tenemos, sabe que hay multitud por eso lo que tenemos que hacer desde aquí, pues es, no sé, pues dar la visión alternativa y recta de las cosas y decir no al aborto nunca, y que en el aborto lo que decimos siempre, que no puede haber excepciones. Hoy en día, no sé si ustedes se han fijado, lo hemos dicho en otras ocasiones, y es que prácticamente no nacen, no vemos en la calle niños pequeños con síndrome de Down. ¿Qué pasa? ¿Que la ciencia ya ha avanzado y ya no hay esos niños? No, es porque hay algo que se llama, un sistema que se llama cribado prenatal, y en virtud del cribado los eliminan. Niños que nacen con síndrome de Down, con más profundidad, menos, pero que pueden tener, pues muchos de ellos, una vida digna. Por ejemplo, vamos a oír las palabras de este chico que es actor, que es diplomado en magisterio, quiere diplomarse en pedagogía, y que este niño, de haber sido concebido hoy o hace tan solo unos años, no podría estar diciendo lo que dice. Oímos las palabras de Pablo. El consejo que le podría dar es que se quite ese acobardamiento, ¿no? Ya sé que no es fácil, pero yo creo que tienen que ver lo que no sé cómo decirlo, tienen que buscar en su interior qué es lo que le gusta, buscar en su interior qué capacidades tiene, buscar en su interior sus deseos, sus inquietudes para un futuro, porque siempre hay un futuro, que vean el futuro y que vean qué deseos tienen, qué inquietudes tienen, y que tienen que hacer algo por ello. Y que eso les tiene que mover a lanzarse a buscar trabajo, porque el trabajo es lo que hace útil a las personas, es lo que dignifica a las personas. Hombre, la principal barrera siempre está, como hemos dicho en la rueda de prensa, en esos empresarios, ¿no?, que tienen miedo a contratar, ¿no? Esa, como muy bien ha dicho don Francisco, esa cultura de la subvención, ¿no? Esa cultura que muchas veces impide que un empresario quiera contratar a esa persona. Esa cultura que además los países, ay no, este menor que no pierde una pensión. O sea, esa cultura. Bueno, pues una persona efectivamente tiene síndrome de Down, pero que lleva una vida digna, porque tiene derecho a la vida como todos los seres perfectos. Don Pablo, que decía que usted no estaba hablando nada, no estaba participando. No, él resume. No, yo dejo hablar y luego depende del tiempo que quede. No, yo concretamente, que yo conozco a Pablo Pineda, el director tuve la oportunidad de entrevistarlo, bueno, de charlar con él más que entrevistarlo. Pero bueno, él es ejemplo de un chico con síndrome de Down, ¿no?, que hoy no habría nacido. Exacto. Incluso, y a mí lo que me gustaría era recomendarle a la sociedad desde aquí que hay muchos más Pablos Pineda. Claro. Lo que pasa es que no les están sacando partido. Es decir, tiene síndrome de Down, que esté lo mejor posible, que no haga... O sea, falta aptitud por parte de muchos familiares que tienen muy buena fe. Yo ya no digo los que tienen mala fe, esos yo para mí no tienen ni que comentarse porque son deleznables, pero los que tienen buena fe, que los animen a hacer Pablo Pineda, porque en muchas partes de este tipo de chavales pueden sacársele partido, a lo mejor no para dirigir cine, pero para hacer otras cosas. Trabajan en trabajos manuales, y en cosas, y en empresas. Sí. Hoy en día ya se van... En el entorno de las familias... Todavía mucho, muy y sobre todo tenemos una cosa que quería también dejar como pozo en las familias, es que la persona que diagnostique un síndrome de Down, que tengan el niño, que no recurren al aborto, por mucho que su médico lo quiera forzar, que lo tengan, que además... Bueno, pues sí sabemos, tenemos muchos testimonios de padres que ha sido una bendición tener. Dicen que incluso unen a muchas familias, pero en todo caso sí que es cierto que
y al margen de que ya que se hablaba de la legislación, aquí se ha avanzado mucho. Hay una normativa europea de equiparación de la discapacidad que está aplicada y asumida como es obligatorio en España, en cuya virtud no solo tienen los mismos derechos, sino que los poderes públicos tienen la obligación de remover cualquier tipo de obstáculos para que la discapacidad no suponga una desigualdad. Pero fíjese don Domingo, que hay una gran hipocresía. Una gran hipocresía. Bueno, bien, hay una gran hipocresía, porque el mismo que vendía, por ejemplo, las ayudas a la discapacidad, que era, por ejemplo, el anterior presidente del gobierno, recordarán ustedes una imagen con el hijo del seleccionador nacional, con el hijo del actual seleccionador nacional, que es un chico de síndrome de Down, y eso que dice doña Magdalena, sí, muy progresista, pero con la ley en la mano que había hecho él, ese niño no hubiera nacido. Y se promueve totalmente ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué esa hipocresía de que los que están vivitos y coleando los tenemos que proteger, pero nosotros como no los vemos, que los vayan matando? No. Y entonces nos gusta aparecer en la fotografía, el ministro tal cual, pues firmando convenios con los presidentes de Down Galicia, Down Madrid, ¿Qué mejor convenio que dejarlos nacer? Qué mejor convenio que dejarlos nacer, claro que sí. Y eso sí, apoyo a las familias que tienen un niño así, por supuesto que sí. ¿Quiere hablar don Bien, Pablo? pues tenemos que hacer pedagogía en esto. No, decía que ya que tocó el señor Tarrio el tema de Álvaro, el hijo de Vicente del Bosque, también otro caso, también. Otro caso increíble, no os imagináis los temas de los que le gustan, como a cualquiera de los que tiene afición, cómo los controla, cómo hace las cosas, cómo piensa, cómo dibuja. Álvaro es otro caso excepcional. Claro que sí. Son seres humanos con sus gustos. Sí, bueno, sí, tampoco, es decir, me imagino que tendrá que tienen una sensibilidad. Y con el mismo derecho a la vida que todos. Sí, que en cualquier caso esa hipocresía que tú bien decías, don Francisco, viene derivada de la paradoja de que a veces en este país, como en otros, se prefiere tener a mascotas que no a seres humanos con capacidades, aunque limitadas, pero superiores al reino animal que está por debajo. Y es la misma ingeniería social de la izquierda que tanto niega la fiesta de los toros como se pone a negociar con terroristas en vez de defender la vida de las personas, nada más. Sí. Esto en la Alemania de Hitler ya se practicaba. La raza aria. Los asesinaban, claro que sí. Selectivamente. Sí. Es más viejo que el mundo esto. Claro que sí, pero vamos a ver, es que lo injusto y lo ilógico es que en esta sociedad que tenemos estos aparatitos, las nuevas tecnologías, la tecnología punta, ¿no? Pues que moralmente estemos retrocediendo a las sociedades primitivas, a la etapa de barbarie, es lo que hace que se te hiele el corazón, ¿no? Bien, vamos con la última de las noticias con la que nos desayunábamos, creo que fue no sé si el viernes, si el sábado, y es un artículo publicado en Journal Medical Ethics de unos científicos italianos, pero que viven en Australia, que basándose en las teorías de Peter Singer, dicen que los bebés pueden ser abortados después de nacer, asesinados después de nacer, y lo llaman aborto posnacimiento, porque dicen que si se pueden abortar en el útero materno, ¿por qué no, cuando se sabe de alguna malformación, no se va a poder asesinar una vez nacidos? Esto realmente parece que es mentira, pero realmente es así. Incluso sin malformación, ¿no? Es decir, no. En el texto aparece... Por motivos incluso económicos, sociales. Y porque hasta pasados varios, un periodo de tiempo que incluso es de varios meses, dicen que desde ese punto de vista científico que no aparecen las características propias de como tal ser humano. Analicemos el tema yo creo que todos lo vemos como una gran aberración, propio un poco de la sociedad relativista en la que vivimos, pero yo creo que esto viene como globosonda para ir preparando a la sociedad para dentro de un tiempo algún genio saldrá y nos dirá que la sociedad está ya madura para esto. Don Pablo. Pues a mí me parece una verdadera barbaridad que se pueda, por motivos económicos o sociales, ya
el tener la posibilidad de abortar. O sea, eso ya es que es el sumum de los despropósitos. Es que, de verdad, y de matar al niño nacido, de abortar y matar al niño nacido. Y encima por motivos económicos, la coletilla de por motivos económicos o sociales. No, pero el argumento que decía es peor todavía, porque es que no son personas hasta varios meses porque no están dotados de conciencia. Exactamente, esa es la clave. Pero lo malo de eso es que Francis Crick y Watson, que son los dos científicos que recibieron el Nobel porque descubrieron la doble hélice, el ADN, ¿no? Pues ellos también sostienen esto. Uno dice que unos cuantos días y otro dice que unos cuantos meses, y que un tribunal compuesto por 3 personas, igual que los tribunales hereditarios del nazismo. Sí, pero fíjese, sobre eso forma parte de la ambigüedad de estos investigadores. No, yo creo que es que es muy concreto esto, no deja de ser, no deja de ser verdad que no tengan conciencia, pero que no tengan conciencia no decir que no. Mire, don Pablo, no, son dos temas distintos. A mí me toca un poco. Los premios Nobel lo hablan desde el punto de vista científico, creo, ¿no? Claro. Y en cambio estos, el artículo ridículo en sí mismo, si no fuese por lo que entraña, es de filosofía, de bioética, pero desde ese punto y evidentemente es, aparte de todo, de la aberración que pueda suponer desde ese punto de vista, es jurídicamente inasumible. Pero en si muchos países, entre otros en España. Pero jurídicamente podría ser Doña asumible. Magdalena, bueno, si se cambia la política legislativa. Pero vamos camino de ello. Pero es distinto el razonamiento científico del premio Nobel en medicina que que es un razonamiento de un doctor en filosófico filosofía y ridículo en sí mismo, porque como dice doña Magdalena, la esencia la determina el pensamiento y no lo contrario, no es el pensamiento el que determina la existencia. Brillantemente lo dijeron entre otros el Papa anterior, eso es evidente. Así es. Eso es evidente, pero déjeme que le diga que... Bueno, es evidente, pero no estaban de mal repetirlo. Exactamente, nunca está de mal repetirlo, además. Pero sí que es cierto que esto es un argumento demoledoramente o atrozmente coherente. Si usted fija un concepto utilitarista a la vida, puede llegar a estas conclusiones de una manera filosóficamente y lógicamente coherente. Si usted está fijando con la misma coherencia que una persona fija un aborto en unas semanas de vida, por X razones, las puede fijar en otras semanas diferentes. Aquí o se tiene un concepto fuerte de que la vida es vida en sí mismo desde el primer momento, o es indiferente donde le pongamos el listón. Y es lo que viene a decir este artículo. Yo desde un punto de vista de estos señores es lógico. A mí qué más me da que usted me lo fije en 14 semanas que en 52 o que en 60. O sea, para ellos el valor de la vida es exactamente el mismo. Pero a mí nosotros pensamos lo mismo, pero lo contrario. Justo. Pero a mí lo que realmente ya me rechina es que evidentemente esto tuvo un montón de contestación en la propia revista. Desde el punto de vista, fíjese, no es irrelevante, porque la conciencia en unos meses. Por eso, ¿no? Aparte que a ver qué científico viene a explicarme a mí que mi hija de 15 meses no tiene conciencia, que me lo diga a mí a esta carita. Bueno, eso para empezar. Pero fíjese, a mí lo que ya me parece ya de aurora boreal es que se escuden, que quiten las críticas diciendo que los criticamos no defendemos los valores de las sociedades liberales. Y a mí ahí ya pegué un respingo. Como liberal, a mí, es cierto que ese término ha estado muy prostituido a lo largo de la historia, permítaseme la expresión, pero que si nos venga a decir ahora que el infanticidio es liberal, es no tener ni idea de lo que es liberal, que se basa el liberalismo en 3 principios fundamentales: vida, libertad y propiedad. Alguien debería decirle que el primero y más fundamental de todos los derechos en los que no se entienden los demás es el derecho a la vida. Y que la propiedad, la vida pertenece a uno mismo. Los que creemos en Dios entendemos que de manera graciosa, y nadie puede disponer de ella, ¿no? Y la libertad ya ni les cuento. Pero es que encima que un liberal proponga un tribunal para decidir sobre la vida de las personas, de liberal tiene muy poquito, porque uno de los valores esenciales del liberalismo es el gobierno limitado. Y a ver, ¿a quién me garantiza a mí quién forma ese tribunal y que no se utiliza la maquinaria estatal para lo mismo que utilizó cierto personaje, olvidado ya del siglo pasado, con toda su solución final, sus crematorios y demás? Es decir, que una persona me venga a mí diciendo que un liberal tiene que aportar... Pero es que eso es una tomadura de pelo. Es que eso existe ahora. Es una tomadura de pelo. Sí. Yo creo que ser liberal es todo lo contrario de lo que dicen estos señores. Desde luego, lo que pasa es que se confunde, claro. Sí. Porque además, bien. Adelante. Sí, que además, y ya acabo, precisamente esos mismos autores, Watson y Crick, uno de ellos, dice también que se apoya en esta idea porque no se pueden valer por sí mismos, pero vamos a ver, también la gente mayor, que está incapacitada, es la otra cara de la moneda, la eutanasia, consciente o físicamente, efectivamente, pero siempre volvemos a lo mismo, la misma ingeniería social para quitarse problemas la sociedad y para vivir mejor sin afrontar los retos y las responsabilidades de una vida en familia
conforme a unos valores y unos principios cristianos que parece que no están de moda y es lo más normal. Pero por eso el nazismo catalogaba a estas personas, discapacitados, enfermos crónicos, como precisamente vidas sin valor, y por eso tenían leyes para eliminar a estos seres, usted, fuera de frío, fuera en hornos, otro elemento. Pero es el mismo tema, es un relativismo puro y duro, y a mí lo que me preocupa es cuando se elaboran leyes para legalizar esto, y esto es tremendo, porque las leyes, lo dijimos aquí en alguna ocasión, es que las leyes del Tercer Reich eran exquisitas, estaban excelentemente redactadas y participaron en ella, bueno, pues en su elaboración los mejores juristas del mundo. Sí, hay una película, la del juicio de Nuremberg, que tiene una conferencia el fiscal Torres Dulce magnífica, porque es un especialista en cine, sobre los juicios de cine, y ahí cómo aparece retratado que los grandes juristas alemanes miraban para otro lado, efectivamente, con ese tipo de planteamientos se habían colaborado, contribuyeron a grandes magistrados, a hacer estas leyes, que hay que decir también que todo esto funcionaba, digamos que la Alemania nazi fue una especie como de laboratorio, según dicen los expertos, pero que todas las naciones civilizadas, entre comillas, del mundo, países nórdicos, Estados Unidos y demás, digamos que tenían estas ideas. Es que la eugenesia no es un invento alemán. Claro que no. De todas maneras, venía del otro lado del Atlántico. Venía de Virginia. La primera ley de eutanasia se promulgó en Virginia. Vamos con otro tema, haremos un monográfico de esto que es muy interesante. Bien, por lo tanto, ¿a dónde volvemos con todo esto estos 4 temas que hemos comentado? Vamos al mensaje con el que empezábamos, al mensaje de Cuaresma de Benedicto XVI. Las buenas obras, la caridad, mayor empatía, el prójimo y sobre todo denunciar el relativismo moral en el que estamos inmersos ahora en esta sociedad sorda y sobre todo, bueno, pues ayudar a la práctica del bien y la justicia, cada uno desde la tribuna que tenga o desde donde le corresponda. Vamos entonces con otro tema. Rajoy nos sorprendió a todos imponiéndose a Bruselas y flexibilizando el objetivo de déficit en el 5,8. Toda la prensa ha alabado su valentía y Rubalcaba le da su apoyo. Oímos al señor Rubalcaba. Hoy Rajoy ha ido a Bruselas y ha dicho que no va a cumplir el objetivo de déficit del plan de estabilidad. Ha dicho lo que nosotros llevábamos diciendo hace unos cuantos meses, ¿os acordáis? Que con ajuste no llegábamos, que había que hacer otras cosas distintas, que había que reconsiderar las políticas económicas de la Unión Europea porque estamos pasando una crisis muy grave que ha conocido una recaída después de este verano y el resultado son los datos de empleo que estamos viendo mes tras mes. Hoy Rajoy se ha caído del caballo y ha dicho que está de acuerdo y que va a revisar el objetivo de déficit. Y nosotros tenemos que decir bienvenido a la racionalidad económica, que es, compañeros y compañeras, económica y social, racionalidad económica y social. Bienvenido. Es más, le vamos a decir que si Bruselas se opone, que si Merkel se opone o que si Sarkozy se opone, los socialistas españoles apoyaremos a nuestro gobierno para que el déficit se modifique. Se lo vamos a decir, porque es nuestra obligación. Le vamos a decir también, de paso, que nos cuente cómo va a hacer frente al déficit. Y le vamos a explicar cómo lo haríamos nosotros. Hay que aumentar los ingresos, compañeros y compañeras. Hay que aumentar los ingresos. No vale solo con recortar. Hay que aumentar. Bueno, pues si Merkel y Sarkozy se oponen, aquí están los socialistas para sacar pecho. Bien. A ver lo que dice la prima de riesgo y los mercados. Y las agencias esas que le gustan a usted, doña Magdalena. No van a decir, no, eso es lo que a usted que le llama bares de carretera, ¿no? Don Pablo, esto estaba pactado, ¿no? Totalmente. Claro. Ya, don Pablo lo sabe. Claro. Totalmente sí. No, a mí me ha dicho el confidente que sí, que estaba pactado. Sí, porque si no sería una irresponsabilidad. ¿Pero pactado entre quién? Sí, en Merkel. Yo no sé nada extraoficialmente. Con Merkel sí. Ni más ni menos, Madalena. ¿No? Cuando vi en la escaleta que ponías estos interrogantes, ya dije, ¿dónde tendrá Madalena esa información? Que yo fui a Bruselas y ella sin moverse.
Sí, sí, no, incluso está pactado... De todas maneras, como Merkel habla en alemán, no se le entiende. Lo que está ¿no? pactado también es que en los sitios, si miráis en toda la prensa digital y la no digital, las cifras son otras para que ya el mérito del 5,8 desde el minuto 1 ya sea de la presidencia del gobierno. Y luego al final la cifra final será distinta. Sí, hombre, pero vamos a ver. Vamos a ver, la es que al culpa gobierno... la tendrán las autonomías. Sí, es que al gobierno le ha venido fenomenal, ha sido, bueno, pues con todo el mundo en la calle, todo el mundo encerrado en las aulas, con todo esto. Sí, de todas maneras hay una cifra comprometida que es clave, que es en el año siguiente al 2012, cuya cifra no voy a dar porque puede ser gafe, hay que cumplir el 3%. Claro. Sí, y claro, evidentemente ahora en el 2012 España y también Italia tienen que emitir bonos por unos valores multimillonarios, por un valor de unos 320.000 millones de euros, a ver quién los compra. Tenemos el problema de Portugal, el problema de Grecia, etcétera. Desde luego lo que sí era absolutamente inasumible, y usted, doña Magdalena, lo señaló el día, me lo permitirá recordar, que tuvimos aquí el discurso de investidura del señor Rajoy, cuando decía que no tenía intención de subir los impuestos. Lo que todavía queda sin aclarar, y yo no me resisto a volver a insistirlo, es qué pasó en una semana que desaparecieron 20.000 millones de euros, es decir, que del 6% se pasó al 8% y ahora al 8,5%. Es decir, aquí, porque después el señor Rajoy también decía, es que nos hemos gastado 20.000 millones de euros. Yo no sé, don Francisco y don José, yo no me los he gastado. Yo tampoco. Usted, como viaja tanto, a lo mejor sí, pero eso también conviene aclararlo. ¿Dónde termina tanto despilfarro? Y después, fíjese, perdón, y con esto termino si me lo permite, es una quimera, era una quimera absolutamente inalcanzable, inasumible para ninguna sociedad pasar del 8,5 al 4,4 en tan poco tiempo, porque lo que no podemos es dejar, porque claro, yo como insisto, yo vengo del servicio de oncología, no se puede hacer más recortes en esos servicios esenciales y sin embargo aguantar el despilfarro todavía de autonomías, y a mí me da igual que sea la de Andalucía o la de Valencia, es intolerable, y que diputados y senadores sigan viajando en preferente. De todas maneras hay que no, hay muchas más cosas. Y muchas más cosas que por no yo ya vi al alcalde de Santiago un Ryanair normal. Bueno, bien, dije diputados y senadores. Déjenme, me ha gustado mucho que lo haya sacado, efectivamente no puede haber más recortes. Mire, yo desde aquí sí hemos defendido siempre lo de apretar el cinturón, los recortes, etcétera, etcétera. Pero usted ha comentado esto de oncología, que no se puede recortar más, etcétera, etcétera. Y yo quiero decir... Imagino que estarán de acuerdo. Sí, claro, pero es que me comentaban esta mañana un caso sangrante de una persona que fue a urgencias, pero a urgencias, por una duda sobre una meningitis con una persona, y desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde no le hicieron la punción. Entonces, esta persona está, por supuesto, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizada, no tenía pensado decirlo, si luego la persona quiere decirlo públicamente que lo diga, entonces está, pues... Bueno, no voy a decir lo que está haciendo tampoco, porque tampoco estoy autorizada. Pero bueno, eso, para una punción de una meningitis por urgencias de 12 de la noche a 6 de la tarde, esto... Pero hay que dejar las cosas claras y en sus justos términos. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué, como dice don Domingo, es imposible rebajar el déficit? Porque el gobierno anterior, comandado por el señor Zapatero y por la nefasta Elena Salgado, falsificó, perdone, han falsificado las cuentas del reino. Y lo mismo en la autonomía, y lo mismo en esta autonomía también. Pero vamos a ver, el plan de reducción de déficit lo pacta el anterior gobierno, y lo pacta sobre una previsión de ingresos y sobre una previsión de gastos absolutamente falsa, y se le dijo por activa y por pasiva, estos presupuestos son irreales. Y lo que le han dejado es un muerto impresionante al Partido Popular. ¿Por qué no puede rebajar? Porque les han falseado las cuentas. ¿Y qué ha tenido que hacer el señor Rajoy? En mi humilde opinión, pues llegar a Bruselas y decirles, señores, el ladrón que venía antes que yo nos ha dejado esto como un solar y donde creíamos que había 5, aquí se debe el triple. Pero entonces, el escalón, perdón, es que el calendario de plazos pactados por el anterior gobierno del Partido Socialista era absolutamente inviable. Y por eso dice
el mentiroso compulsivo del señor Rubalcaba, que ellos lo decían desde hace mucho tiempo. Hombre, claro que lo decían, porque los únicos que sabían en España que esas cuentas eran falsas eran ellos, que fueron los que se han gastado el dinero. Pero los que vengan ahora de salvapatrias es indignante. Déjele que don José Manuel es no habló absolutamente nada. indignante. Mira, del 8,5... Don José Manuel, usted habla más cuando yo no estoy aquí. Vamos a tener No que lo sentar sé. aquí, vamos a tener que sentar aquí a don Pablo. Por cierto, don Pablo, que muy bien el otro día, ¿eh? Muchas Muy bien gracias, aquí con su debut de presentador. Pero don Pablo tiene que foguearse cuando venga yo. No, demasiado callado, demasiado callado. Demasiado callado, pero... Hay que dar la palabra. Pero uy, me está criticando a mí entonces. Yo intento, querida Magdalena, respetar los turnos, igual por eso no siempre participo, pero bueno, que estoy contento de estar aquí. Resumiendo, ese 8,51% anunciado estas semanas, que es un dato más inflado del que se ve y real del que se pensaba, si le restas al 8,55 los 5,8 que se ha puesto como techo de límite de déficit el gobierno actual, quedan 2,7 puntos. Esos son los 29.000 millones de euros que hay que trabajar, y desglosados serían 1.000 millones de los ayuntamientos, poquito para los ayuntamientos, y el meollo, el nudo gordiano del déficit lo han mantenido, como tú bien has dicho, las comunidades autónomas, que es lo que se les intenta ahora, que sean 15.000 millones. Ellas se quejan y dicen que han hecho esfuerzos, pero esfuerzos de gasto, no de contención. Sí, lo que quería puntualizar... Pero sobre una base macroeconómica falsa. Totalmente de acuerdo. Déjeme que lea eso esto. Es gravísimo. Déjeme que lea Y eso esto. hay que seguirlo hasta sus últimas consecuencias. Totalmente. Aquí las conclusiones de todo eso, pero el problema El es que... interventor general y el fiscal general Don Pablo, tienen que tomar medidas. lo dice ahora, déjeme que haga la entradilla esta y ya nos ponen las imágenes y ya continuamos con esto, porque en definitiva es lo mismo, ¿no? El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a asegurar que España cumplirá sus objetivos de déficit, que cumplirá con Europa y que también, bueno, pues hará uso del sentido común y velará por los intereses del país. Oímos al presidente del Gobierno. Una cosa, no hemos actuado caprichosamente y nunca vamos a actuar caprichosamente. Las cosas se piensan y una vez que uno tiene claro lo que tiene que hacer, decide y luego hay que mantenerlo. Y así estamos gobernando y vamos a seguir haciendo reformas, sabiendo que tardan tiempo en producir efectos, pero lo hacemos porque creemos que es lo que necesita nuestro país y lo que necesitan los españoles. Un plan, lo prometimos, lo hicimos y lo estamos llevando a cabo. Y estamos intentando ser justos y ser equitativos. Todo lo que hacemos no tiene más objetivo que el que os dije al principio: crear empleo, mejorar el bienestar y que en sanidad, en educación y en pensiones podamos gastar más en el futuro. Ese es el objetivo y más tarde o más temprano lo vamos a conseguir. Bien, eran imágenes de anteayer de Andújar. Don Pablo, a ver, todo eso que tiene ahí. Y además usted estuvo en Bruselas. Sí, pues estuve un día en Bruselas, estuvieron una semana. Pero porque va todas las semanas, anda siempre de la ceca a la meca, don Pablo. Información fresca. Yo comparto todo lo que dijo Rajoy, Yo plenamente. Lo que yo que quiero decir aquí en esta mesa es que todos estamos de acuerdo en que no hay que recortar más, sin embargo, se va a tener que hacer más recortes. No, pero ¿cómo no? Yo estoy de acuerdo en que hay que recortar a los que hay que recortar. Exacto, no en servicios esenciales. No recortar el servicio de oncología, pero sí recortar al diputados y senadores que viajan en preferente. Sindicatos, patronal. De sindicatos, patronal, confederación de empresarios. Claro. Hombre, don Pablo, vamos a ver. ¿A qué lo mandamos a Bruselas? Yo ya dije aquí que por mí había que cargarse el Senado completo, del primero al último. Bueno, y aquí lo dijimos con el señor Santalices delante, que es eso de cobrar dietas por asistencia y no que no tributen en el IRPF. Pero eso no se lo van a cargar. Pero por culpa de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que exigirlo. Pero eso no se lo van a cargar. Ahí tiene la Constitución de Cádiz, el ciudadano. Ahora tienen que venir los otros recortes
con los que ya absolutamente nadie estará de acuerdo. No estoy hablando de la oncología, que no lo sé, desconozco dónde se va a cortar, pero sé que va a haber más recortes y no van a ser ahí. O sea, a los senadores ya no los van a tocar más, a los diputados... Claro, con gente como usted que no nos sigue en la reclamación, pues claro, ahí no se corta. Hay una gran reforma pendiente, que es la reforma del vamos Estado. A ver, hay un gran despertar en esto, hay un gran... porque la necesidad obliga y sí, se está reclamando mucho. Yo creo que no lo harán, pero bueno, pues una reestructuración... Esos puntos no los van a hacer. Hombre, aquí es cierto que la Junta de Galicia ha sido pionera en esos recortes de choferes, de gastos superfluos, asesores. El déficit serán las culpables. Ahora los ayuntamientos ya solo tienen que pagar entre todos unos 1.000 millones. Es decir, todo está escrito. Pero si el objetivo es claro. No es que el pacto lleva mucho tiempo ese y otros pactos. Aquí había un libro de ruta cuando se llegara a la Moncloa, se ha llegado y la primera rotura de esquemas es que, como dijo el amigo Tarrío, nos han mentido, se dijeron que se debía uno y se debía tres. Entonces, don Domingo, no le ahogue la voz. Entonces, automáticamente, si en vez de deber uno, debes tres, el problema lo tiene el que coge la deuda de tres. Eso hace que hubiera que aumentar dentro del mismo organigrama organizativo de gobierno, hubo que aumentar los recortes. Y ahora todavía hay que aumentar más los recortes. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Bien, pues ha sucedido que por lo menos ya se han buscado responsables y ya se ha dicho. Bueno, los ayuntamientos ya no tienen más, ahora las autonomías, etcétera, etcétera. No quiero volver ya a ese día que dedicamos 2 días a darle leña, si me permite decirlo coloquialmente, por esa subida y demás, no. Todo eso estaba ya contemplado y esto yo conozco gente que lo sabía, pero si la mayor parte de ese gasto viene de las comunidades autónomas, no, pero ¿cómo no se va a saber? ¿Pero tú te crees que no nos vamos ya a enfadar más con los recortes? Mire, pero la semana que viene volverás a estar enfadada en la bitácora con los recortes que van a venir en esta. Quiero decir que no me justifique la subida del IRPF de aquel día que ya dedicamos 2 programas completamente enfadados porque no estábamos de acuerdo y no lo justificábamos porque sabíamos que eso ya estaba descontado, que eso ya lo sabían. Hay un principio y yo cito a Centeno, dice, si Montoro y yo estuvimos hablando y... ¿Sabe usted que Centeno siempre dice que el problema son las autonomías? Sí, y viene diciendo que o las autonomías o nosotros. O las autonomías suyas, claro. Pero mire, por ejemplo, vamos a centrarnos... Don Domingo, que esta parte de la mesa también... Don Domingo, que esta parte de la mesa también tiene que intervenir. Don José Manuel. No, le cedo la palabra. Ahora peleense, a ver quién interviene. No, que antes no puede acabar. De los 29.000 millones que hay que reducir de déficit, 15.000 tendrían que ser por parte de las comunidades autónomas, 12.000 del plan de ajuste del 30 de diciembre del actual gobierno. Y los otros 2.000 restantes, 1.000 serían en ayuntamientos y otros 1.000, que ahí es donde hay duda, y por eso yo estoy de acuerdo con don Pablo Barrón, en que va a haber que hacer, no ahora, pero dentro de unos meses, otro nuevo plan de recorte, porque los otros 1.000 millones restantes son de la seguridad social, y como el número de parados hace que no coticen a la seguridad social, quiere el gobierno reducir del 0,1%, estoy hablando de memoria, del actual ejercicio, el déficit al 0, y es un poco dudoso que se pueda conseguir cuando hay menos cotizantes de la seguridad social. Y ya acabo una última cosita, que es lo siguiente. Sí que, aunque esté de acuerdo contigo, ahora no es el momento de más recortes, desde el punto de vista de que puede aumentar la conflictividad social, que es un tema que también había que tratar en base a cómo está en este país los movimientos tanto sindicales como de otro estilo, ad hoc o adláteres a la izquierda, poco comprensiva con la situación que nos ha dejado. Don José Manuel, pero tampoco se puede andar con miedo. Hay que hacer las reformas que hay que hacer de manera justa, equitativa, pero no se puede andar con miedo. No le va a temblar la mano ni le está temblando. Y en unas cosas que yo le tiembla para muchas cosas. Solo en ayudas a la formación, a los sindicatos y a la patronal se desembolsan la friolera de 7.000 millones de euros.
Les recuerdo que es muchísimo más de lo que pretende recaudar por vía de impuestos. Pues eso, nada de recortar un 20 o un 30%, recorte absoluto y total. Y luego, les recomiendo vivamente, citamos un periodista en la mesa, la carta de este domingo de Pedro J. Ramírez en El Mundo, que dice, la gran reforma pendiente, y estoy de acuerdo con él, la reforma de Estado. Sí, mientras no entremos a tope. Contaba una anécdota, si me permite, el señor Pedro J. contaba una anécdota de que intentó comunicarle a Esperanza Aguirre en una reunión a ver qué opinaba de lo que había dicho el presidente de Cantabria, que le habían pillado un off the record diciendo que no tenía un duro la comunidad. Y dice que cuando fue a preguntar a Esperanza Aguirre le puso un cortafuegos y dijo, ya sé lo que vas a preguntar del de Cantabria. Dice, pues mira, yo soy la que mejor estoy y no tengo un duro. No, es decir, mientras no vayamos a lo mollar al problema, es que tenemos un Estado lo que pasa insostenible. Es que yo cuando he dicho que no le va a temblar la mano a Rajoy, no le va a temblar, la segunda es Galicia, sin duda ninguna. Galicia que si tú, a pesar de contar durante estos 3 años con un gobierno absolutamente desleal y de los miles de millones que se gastó el bipartito, que después hubo que devolver, y cómo se comportó con el Fondo de Cooperación el gobierno de Zapatero de una manera desleal con Galicia. Pero fíjese, ahora el punto que hay, dado que el problema es de las autonomías, también no solo hay que penalizar a las que más gastan, sino también incentivar a las que mejor cumplen con el déficit. Sin duda, entre ellas Galicia. Sí, que yo cuando me refería a que no le tembla la mano, en las medidas que está tomando, otras obviamente son necesarias que las tome y de momento no las toma, pero tampoco se puede hacer una reforma intentando ser lógicos y racionales de golpe, estando las cosas a pesar como están, con toda la trastienda ideológica en contra por parte de la izquierda, aunque tarde o pronto tendrá que hacerse. Lo mismo que yo le critico a Rajoy en temas de terrorismo, en este yo estoy con él, son duras y va a haber que hacer más recortes. No se puede esperar tanto. Pablo, solo un segundito decir que al hilo de lo que decía de la Comunidad Autónoma Gallega don Domingo, ya que lo dice Domingo, pues vamos a hacer pedagogía y creo que también están siendo muy valientes las medidas de función pública aprobadas por la Xunta de Galicia, tan contestadas en ciertos sectores, y yo desde aquí lo aplaudo porque es una iniciativa valiente. Y un plan más ambicioso para el tema del fraude fiscal. Porque el último plan de fraude fiscal todavía no es todo lo completo. Entiéndeme, si saque esos temas, hay otro tema fundamental, que el dinero que se le da a los bancos llegue a las pequeñas y medianas empresas, al autónomo, al trabajador, y no al Estado, que paguen las deudas los clubes de fútbol y la seguridad social. Totalmente. Así como dice don Domingo, que llegue como dice don Domingo. Vamos a ver, entonces no va a llegar nunca el dinero a las pymes. Sí, cuando esté arreglado. Pero eso es, como bien decía don Francisco, la reforma del Estado, que queda pendiente. Fíjese que todos los cortaron las subvenciones europeas. O sea, cuando no haya ninguna empresa ya abierta. Ese dinero ilimitado que tenían para los planes Ferrol y todas estas cosas, digo plan Ferrol porque que yo sepa es el que estaba abierto aquí, todo eso se ha cortado y todo ese dinero que era ilimitado, todo eso va para los bancos. Cuando los bancos arreglen su problema... No, pero los bancos sí se queda la clase dirigente de los bancos. Justo. Sí, claro. Y que luego los bancos acaban comprando deuda pública en lugar de dar dinero a las pymes. Claro, porque les sale más rentable y es más seguro. Que por cierto, con el bote de la Seguridad Social saben que se está invirtiendo en deuda pública también. Lo dejo ahí. Cosa importante también para saber. Con eso se están haciendo cosas que son, como decís, constitutivas de delito. Claro, entonces, no se puede. Bueno, porque parece que va de turismo. Pues nos quedan 3 temas. Tenemos para comentar sobre lo que está ocurriendo con el sector naval, que parece que no hay ninguna esperanza de momento, aunque no es... digamos, las declaraciones que han hecho tienen carácter, han dicho, de comentario. Tenemos también la liberalización de la agricultura marroquí, que están en pie de guerra las asociaciones agrarias, también mucho que comentar a este respecto, y está nuevamente en el candelero el tema del 11M, con la aparición de este tren que estalló en Santa Eugenia, custodiado en un cobertizo en Villaverde, pero hemos llegado al final del tiempo, por lo tanto eso tiene que ser ya el próximo día. Don Francisco, tenía ahí un libro, lo tuvo durante todo el tiempo. ¿Qué libro es, por cierto? Pues aparte de una edición de Cádiz de don Benito Pérez Galdós, una reproducción de la Constitución de Cádiz, que este año les daré un poco la lata con esto,
El año de la Pepa. Y creo que es de justicia pues, reivindicar la Constitución de 1812. Yo solo les voy a leer un articulito para acabar, si me permiten. El artículo 4 dice: la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Esto lo podríamos aplicar a cualquiera de los temas de la tertulia de hoy, y también es de mucha actualidad. Ojalá muchas constituciones lo reflejaran así, con esta obligación. Y viva la Pepa. Sí. Viva la Pepa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, pues quiero agradecerles a los cuatro el haber estado aquí, y quiero decirles que realmente es un lujo para mí el haberles, a lo largo del último año, pues haber entrado en contacto con todos ustedes, que bueno, pues son de gran ayuda, y es muy valorada su colaboración. Por mi parte, Lujo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias, ya sabes que es recíproco, eso en mi caso, por lo menos. Muchísimas gracias, don José Manuel. Lo mismo digo, muchísimas y gracias. buenas noches. Un gusto. Don Francisco. El lujo es mío. Muchas gracias también, gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles, que estaremos nuevamente a eso de las 10:30 para analizar la actualidad. Que sean felices.